El día de hoy vamos a compartir un tema que lleva por nombre la importancia de la palabra. La importancia de la palabra es el tema para el día de hoy, hermanos. Nuestro versículo clave lo vamos a encontrar en segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, los versículos 16 y 17. Ahí va a estar nuestro versículo clave. Básicamente el día de hoy vamos a estudiar nada más esos dos versículos. Normalmente nos vamos y acompañamos uno u otro. Sin embargo, el día de hoy vamos a concentrarnos en esos versículos para desgajarlos, hermanos, y aprender lo que la palabra tiene para nosotros el día de hoy. Dice la palabra del Señor en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es la preparación? ¿Qué es la preparación? El diccionario, hermanos, dice o define la palabra preparación como la formación y conocimientos en determinada ciencia o actividad. Repito, formación y conocimientos en determinada ciencia o actividad. Imagínense, mi hermano, qué pasaría si un bombero no sabe apagar el fuego. Imagínense y póngase a pensar qué pasaría, hermanos, si un médico no sabe dónde se encuentra el corazón de una persona. ¿Qué sucedería, hermanos, que llegáramos a un lugar donde, voy a poner un ejemplo, a un centro de información y a la persona que le preguntemos no conozca el lugar? Yo te aseguro, hermanos, que cada uno de ellos, cada una de estas personas, un bombero, un médico o alguien que atiende un servidor público, tuvo forzosamente que tener una preparación. Tuvo forzosamente que llevar cursos de preparación, de enseñanza, de aprendizaje para poder ser útil en la actividad que esta persona desempeñaría. Un médico, como sabemos, debe de leer muchos libros para estar preparado para su profesión. Un bombero debe entonces ser capacitado para ejercer su profesión. Entonces, hermanos, cuando esa persona conoce o domina para lo que fue preparado, entonces quiere decir que está cumpliendo con su propósito, porque fueron enseñados. Insisto en esto, el médico leyó muchos libros, el bombero tal vez tuvo que leer libros instructivos, la persona que atiende al público tuvo que aprender de algún lado. En la vida espiritual, hermanos, tú y yo debemos aprender, debemos conocer y debemos estudiar este libro, hermanos. La palabra del Señor, la Biblia, es la que nos va a preparar a ti y a mí. A través del estudio de la Biblia, hermanos, es como tú y yo tendremos una formación. A través del estudio de la palabra, a través del escudriño de la palabra, tú y yo, hermanos, aprenderemos o obtendremos, conocimientos de lo que a nosotros nos interesa, que es una vida espiritual. Es importante, hermanos, que como estos personajes que leímos ahorita o que aprendimos o pusimos el ejemplo, así como ellos deben estar preparados para realizar su función, un hijo de Dios también debe estar preparado para realizar su función. Algunos se preguntarán, bueno, hermano, ¿para qué existe la iglesia? La iglesia tiene varios propósitos, hermanos. Uno de ellos es adorar a Dios. Adoramos a Dios, como hemos aprendido, como hemos visto, a través de cantos, a través de la exaltación de su nombre. Adoramos a Dios, hermanos, con nuestra vida diaria. Dios puso a la iglesia para administrar a sus hijos.
Dios puso a la iglesia para llevarlos a sus hijos a una madurez espiritual. Pero la única forma, mi hermano, la única forma en que tú y yo podemos ser ministrados, en que tú y yo podemos ser edificados, es por medio de la palabra de Dios. Es por medio de la Biblia, hermanos. Pero no solo escuchándola. No solo, hermanos, escuchándola, sino como dice Santiago, no solo debemos ser oidores, sino que tú y yo debemos ser hacedores. Nosotros, hermanos, tenemos que tener un equilibrio en nuestra vida espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hermanos solamente llegan y escuchan. Muchos solamente se dedican a escuchar. Vamos a llamarlo así, como una esponjita, ¿verdad? Que nada más está absorbiendo conocimientos. Pero si no se exprime esa esponjita, todo lo que está agarrando ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Pero si esa esponjita, hermanos, está recibiendo agua, y de repente la exprimes, esa agua va a salir y se va a repartir a los demás. Entonces, uno nada más llegan y escuchan, pero no hacen nada. Y si a eso, mi hermano, tú le agregas que en algunas iglesias, actualmente en algunas iglesias, hablan de todo, menos de la Biblia, sucede lo que hemos comentado en otros temas, en otras ocasiones. La gente, hermanos, se genera o se produce en ellos una anorexia espiritual. De ahí la importancia de asistir a una iglesia. De ahí la importancia de escuchar la palabra de Dios. De ahí la importancia de congregarnos hasta cierto punto. Pero, bien importante, de ahí la importancia de que tú dediques tiempo devocional con el Señor a través del estudio de la palabra. Personalmente, hermanos. No nada más lo que compartimos nosotros, sino personalmente. Usted debe ser edificado. Usted debe ser enseñado. Usted debe ser preparado. Entonces, vamos pues a desgajar este versículo de segunda carta a Timoteo, capítulo 3, vamos a empezar por el versículo 16. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada. Cuando escuchamos, hermanos, la palabra inspirada, pensamos nada más que es como, por inspiración. Sin embargo, la palabra original es una palabra griega, hermanos, que es la palabra griega teonistos. Teonistos, que significa exhalar. Significa exhalar, es decir, significa un soplo de Dios. Cuando la palabra de Dios, cuando la Biblia me enseña que la Biblia misma ha sido inspirada por Dios, me está transmitiendo a mí que tiene la vida de Dios, que salió de la boca de Dios, que cuando tú creíste en la palabra de Dios, en ese momento, hermano, cuando tú empiezas a estudiarla, tú, hermano, vas a lograr un nuevo nacimiento. Ojo con esto. Cualquier cosa que yo te diga, pero que no venga en la Biblia, tú no tienes por qué creerlo. Mucho menos obedecerlo. Hablo y me refiero, hermanos, a lo que es una vida espiritual. Es en la Biblia, hermanos, donde tú y yo espiritualmente encontraremos respuesta a todo lo que estemos viviendo, a todo lo que estemos pasando o a todo lo que estemos atravesando. Esta palabra del Señor, hermanos, es lo que nos dará a ti y a mí en determinado momento un consejo. De ahí, hermano, que yo te aconseje que si tú en determinado momento necesitas pedir un consejo a alguien, primero pidas un consejo a alguien que tú sepas que conoce la palabra de Dios. Porque ese consejo que la persona te dé será, mi hermano, basado en la Biblia. En muchas ocasiones me ha tocado decir, que me digan o que me pregunten, oiga, hermano, ¿usted qué piensa?
y yo contestarles, mira mi hermano, lo que yo piense es lo de menos. Vayamos a ver qué es lo que dice la palabra, qué es lo que dice la Escritura. Es bien importante, hermano, que tú comprendas que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Cuando tú recibas un consejo que es bíblico, cuando tú recibas un consejo que es conforme a la palabra, entonces tú estarás recibiendo un consejo de lo que Dios desea y de lo que Dios sabe que es mejor para ti y para mí. Ahora bien, cuando usted encuentre el consejo, mi hermano, cuando usted reciba el consejo, no solo se quede con escucharlo, vívalo, mi hermano. Viva ese consejo, haga ese consejo, lleve a cabo ese consejo. Para nosotros como líderes y como responsables de la iglesia, hermanos, platicaba yo hace un momento con mi esposa, hace un rato, y yo le decía que yo me gozo, hermanos, al ver que en algún momento les hemos dado un consejo a ustedes para su vida personal. Y yo me gozo cuando ustedes me dicen o me platican que hicieron un cambio en base al consejo bíblico que les dimos en determinado momento. Cuando usted hace ese consejo, cuando usted vive ese consejo, cuando usted lleva a cabo ese consejo, es entonces, mi hermano, cuando la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, se hace útil. Se hace útil. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú no escudriñas la palabra, si tú no estudias la palabra, si tú no conoces la palabra, si a ti no te interesa en lo más mínimo todos los consejos que vienen en esta palabra, créamelo, esta palabra y este libro para ti será inútil. Para ti no tendrá caso, no tendrá razón, no le verás razón de que exista la palabra de Dios. Sin embargo, cuando tú lo haces y cuando tú lo llevas a cabo, tú lo haces útil. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo es cuando se hace útil? La palabra original, hermanos, de útil, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, la palabra original denota algo que ayuda, algo que es de provecho, algo que es para bien de alguien. ¿Sí me explico, hermanos? El consejo que tú recibas, el consejo que tú lleves a cabo, hermano, tiene que venir y tiene que ser de la palabra de Dios, refiriéndonos obviamente a cosas espirituales. Porque no cualquier mensaje, hermanos, o no cualquier consejo trae la palabra de Dios. Y así no será de provecho para tu vida, no será de provecho para ti. Voy a ponerte un ejemplo, hermano, demasiado burdo, pero que sé que te va a ayudar. ¿Cuántas veces no nos toca o no pasa que estamos comiendo, llegamos a un restaurante y nos sentamos varias personas y otras personas apenas se van levantando? Pero antes de que ellos se levanten, tú pides, tú ordenas, ¿sabe qué? Buenas tardes, buenos días. Deme por favor 3 burritos y deme una coca de 2 litros. Y la persona que se va levantando te dice, provecho. Es muy común, provecho, provechito. Yo te digo y te hago una pregunta, hermano. Esos 3 burritos y esa coca de 2 litros, ¿serán de provecho para tu cuerpo? Yo te aseguro, mi hermano, que al contrario. Esos 3 burritos y esa coca es un exceso, a tal extremo que va a ser dañino para ti. Hablando de manera espiritual, hermano, la palabra de Dios te nutre, te fortalece y te es útil. ¿Es útil para qué? ¿Es útil para qué? Dice así, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Esos son 4 puntos fundamentales de la palabra del Señor. Es útil para enseñar. La palabra enseñar, hermanos, es una palabra griega. Es la palabra griega didácticos. Didácticos.
Todos en algún momento de nuestra vida tuvimos un libro didáctico. Cuando íbamos al preescolar, cuando íbamos a la primaria, nos daban libros didácticos. Es decir, didáctico significa doctrina. También significa enseñanza. Muy importante, mi hermano, para ti y para mí, que la Biblia, tú sepas que es útil para recibir enseñanza, pero siempre debe ser con un balance, hermano. Debe ser con un balance. Para que tú puedas crecer en tu vida, hermanos, debe haber un balance. La palabra del Señor te va a enseñar a cómo debes vivir, a cómo debes andar, a cómo debes reaccionar. Un ejemplo bien fácil. Voy a decirles estos ejemplos, hermanos, tomando yo conciencia de que ustedes están estudiando la palabra, de que ustedes están estudiando la Biblia, y es donde es útil. En la Biblia, tú y yo aprendimos determinadas cosas, pero yo les aseguro, hermanos, que por ejemplo con los temas que hemos estado viendo los domingos en la serie del Sermón del Monte, algunas cosas tú las has corregido, porque a través de esa serie tú has aprendido, tú has sido enseñado cosas que tú no considerabas como importantes, tal vez como el ayuno, tal vez como la oración, tal vez como la humildad, tal vez como el amor, tal vez cosas que tú no considerabas como importantes para una vida cristiana. Ahora a través de esa serie, ahora a través de lo que hemos estado enseñando, es decir, repartiéndote doctrina, tú has aprendido y has modificado a través de esas enseñanzas, a través de la enseñanza de la palabra de Dios que tú has aprendido, tú has modificado tu manera de vivir. Tú has modificado, hermano, tu andar. Tú has modificado cómo reaccionar ante determinada situación, porque ahora tú ya has sido enseñado por medio de la palabra de cosas que tú no sabías en determinado momento. De ahí la importancia, hermanos, de que usted reciba siempre una doctrina bíblica, para que su fe, mi hermano, pueda ser una fe bíblica. Es decir, una fe con fundamento, porque si no es así, hermanos, usted va a estar igual que un inconverso. Un inconverso, lo hemos escuchado o lo escuchamos muy seguido, un inconverso le tiene mucha fe a una pastilla, le tiene mucha fe a una hierba, le tiene mucha fe a una medicina, pero no le tiene fe a Dios. Para que usted tenga una doctrina correcta, mi hermano, nosotros como predicadores, o nosotros como las personas responsables de enseñarte, de transmitirte el didacto, nosotros tenemos que enseñar una sana doctrina. Usted tiene que aprender la enseñanza bíblica para después usted enseñar la misma doctrina bíblica. Eso, mi amado hermano, es la doctrina que solo encontrará usted en la palabra, y es una doctrina, la doctrina de Jesús, porque es Jesús el único, mi hermano, que puede redarguir tu vida. Así es, redarguir. Ahora vamos ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y luego dice, para redarguir. Redarguir. Eso es algo que hace el Espíritu Santo también, hermanos. Redarguir significa convencer, significa refutar, significa reprender y significa evidenciar. A través del estudio de la palabra, hermanos, a través de la Biblia, a través de ir aprendiendo y conociendo más la palabra, el Espíritu Santo te va a convencer de lo que tú debes cambiar. El Espíritu Santo, hermano, te va a redarguir cuando tú estás haciendo algo incorrecto. El Espíritu Santo, hermanos, va a refutar lo que tú estás haciendo mal. El Espíritu Santo
te va a reprender, hermano. Y si es necesario, escúchame bien, te va a evidenciar. Es decir, te va a poner en evidencia ante otro de que tu vida está incorrecta. Eso es bien importante que tú lo sepas, mi hermano. Y por eso tú tienes que conocer toda la palabra. Toda la palabra. Cuando tú quieres, hermano, reprender a alguien, cuando tú quieres corregir a alguien, muy probablemente ese alguien te tachará de negativo. Ese alguien te tachará de inflexible. Ese alguien te tachará de intolerante. De ahí la importancia de que tú dependas, mi hermano, de lo que dice la palabra, pero que tú aprendas lo que dice la palabra. Oye, pero ¿por qué dices eso? Porque la palabra del Señor me enseña que eso es incorrecto. Muy seguramente cuando tú digas eso, la persona te va a decir, dime dónde dice, dime dónde viene. Y nosotros, hermano, al momento de decir, ay caramba, pues sé que viene en la Biblia, ya perdiste credibilidad. Porque a ellos no les interesa realmente que sepas, sino que fundamentes lo que estás diciendo. Entonces, de ahí la importancia, mi hermano, que conozcamos la palabra, que aprendamos la palabra. Esta fe, hermanos, que la palabra nos enseña, dice también, hay un texto que dice que la fe viene por el oír, pero no cualquier cosa, hermanos. Una fe bíblica no viene por oír chistes, no viene por oír cosas que me entretengan. Una fe bíblica viene, dice la Escritura, por oír, pero por oír la palabra de Dios. Esa fe, hermanos, va a convencer siempre, en todo, hermano. Te va a corregir hasta en los errores doctrinales. Jesús te va a reprender. Y repito esto, puede inclusive evidenciarte, hermano. Evidenciarte, pero no para destruirte, como hemos comentado en otras ocasiones, sino para que tú te arrepientas y para que tú corrijas tu camino. Para que tú corrijas tu camino, hermano. Actualmente, desgraciadamente y desafortunadamente, estamos repletos en las iglesias de errores doctrinales. Leía esta semana, hermanos, al pastor John MacArthur y dice lo siguiente: el mundo ha infectado a la iglesia. Y dice él, ¿te preguntas por qué? Dice lo siguiente: quítale a alguna iglesia actual la música, prende las luces, pon un predicador bíblico, dice el pastor MacArthur, y verás cuántos regresan el próximo domingo. Tenía mucho tiempo, hermanos, que no veía la televisión abierta, y el otro día estábamos cambiándole a los canales y en el canal 38.2 salió un concierto cristiano. Estaba peor que un concierto de los que yo veía en el mundo, hermanos. Oscuro, humo, luces, en teoría mucha alabanza. Estaba el mundo completamente en lo que se puede llamar, era un evento cristiano. De ahí que el pastor MacArthur diga esas palabras, y es cierto, hermano. En nuestra iglesia, siervos de Jesucristo, nuestro objetivo como predicadores, nuestro objetivo es enseñarte, hermano, para que no caigas en esas conductas erradas. Nuestro objetivo, hermano, es enseñarte para que no desvíes tu camino. No siempre escucharás lo que quieras oír. No siempre escucharás lo que tengas ganas de escuchar. Pero yo te aseguro, hermano, que mientras nos guardemos en una línea cristocéntrica, usted escuchará la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así como hay lugares, hermanos, donde el pastor o el predicador enseña solo lo que la gente quiere escuchar, hay iglesias donde también se enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios, mi hermano,
va a contrarrestar lo que está mal, aclarando que en ningún momento será falta de amor. Porque tú sabes perfectamente, y te pongo el ejemplo, si tú eres padre de familia, tú reprendes a tus hijos, tú corriges a tus hijos, tú disciplinas a tus hijos, y seguramente lo haces porque los amas. Lo haces porque quieres lo mejor para ellos. Lo haces porque deseas que en determinado momento ellos se sepan guiar y se sepan llevar en una vida correcta, hermanos. La corrección también es una expresión del amor de Dios. Hay gente, hermanos, que se asusta al ver y escuchar mensajes duros. Mensajes que vienen, hermanos, a través de la palabra del Señor, pero que son duros. En estas últimas semanas, así han sido los temas que hemos tratado. Así han sido los temas que hemos hablado. Debemos saber, hermanos, que habrá gente que se cambie mejor de iglesia. Habrá gente, hermanos, que decida mejor cambiar de iglesia en lugar de cambiar su vida. Habrá gente, tal vez, hermanos, que digan, mejor vámonos a donde no nos conozcan. Mejor vámonos a donde no nos digan que estamos mal. Lo importante no es lo que diga el pastor. Lo importante, hermanos, no es lo que piensa el pastor de ti. Lo importante y lo que siempre debe preocuparte es lo que piensa Dios. Tú siempre debes preocuparte qué es lo que piensa Dios. ¿De qué, hermano Heriberto? ¿Del pecado? ¿Del robo? ¿De la inmoralidad? Siempre, hermano, que te preocupe qué es lo que piensa Dios. Para que Él pueda, hermanos, después de decirte lo que Él piensa de lo que tú estás llevando, ahora el Señor va a seguir al siguiente paso. Al siguiente paso. Ya vimos, hermanos, que es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, que es útil para redarguir. Ya cuando el Señor te está enseñando, ya cuando el Señor, por medio de la palabra, te redarguyó de lo que estás mal, de lo que te estás equivocando, de lo que tienes que corregir, ahora la palabra seguirá con la corrección. ¿Qué es corregir, hermanos? Dice aquí, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ahora dice, para corregir. Para corregir. La palabra corregir original, hermanos, aquí nos muestra y dice enderezar de nuevo. Enderezar de nuevo. Dice el pastor Miguel Núñez lo siguiente. Me gustó mucho esta frase, hermanos. Jesús es la plomada que mide la verticalidad de la verdad. Jesús es la plomada que mide la verticalidad de la verdad. Los que conocen de construcción sabrán que la plomada significa tirabas un pedazo que era en aquellos entonces, ya no sé si se maneje, pero en aquellos entonces me acuerdo que mi papá tenía uno, era una plomada, le llamaban, era una punta de plomo que por su propio peso lograba la verticalidad, hermanos. La palabra de Dios espiritualmente es quien corrige el camino de un desviado. La palabra de Dios, hermanos, puede corregir las doctrinas desviadas. Si las personas, hermanos, que están enseñando mal, si las personas que están aprendiendo mal, realmente escudriñaran la palabra, realmente estudiaran la palabra, realmente, hermanos, dedicaran tiempo devocional a la palabra, créamelo, podrían corregir fácilmente las doctrinas desviadas. Pero ¿cómo van a saber, hermanos, que les están enseñando mal? ¿Cómo vas a saber tú que la doctrina que recibes es incorrecta si no abres la Biblia? ¿Quieres saber, hermano, cómo corrigió Martín Lutero su camino doctrinal? Fue a través, hermanos, de la Escritura.
Fue a través de la carta a los romanos donde él se dio cuenta, hermanos, que la vida de obras que llevaba, que la vida de obras que imponía la iglesia tradicional, que la vida de obras, que se imponía desde la iglesia de Roma, no coincidía y no concordaba con lo que la palabra de Dios enseñaba. No coincidía, hermanos. El único camino a la corrección es el arrepentimiento. El único camino a la corrección es el arrepentimiento, hermanos. Y ese arrepentimiento debe ser en Cristo Jesús. Haciendo eso, la persona que logre comprender, la persona que sea redarguida, la persona que sea enseñada, la persona que sea corregida, hermanos, ahora tendrá la oportunidad de crecer. Es que de verdad, hermanos, de verdad es increíble cómo se encuentra la iglesia actual. Es increíble, hermanos, cómo muchas iglesias necesitan ser corregidas, hermanos, enderezadas de sus caminos. Están completamente torcidas porque no estudian la Escritura. El día de hoy, durante la mañana, observaba una publicación del pastor Juan Manuel Vaz, donde ahora, hermanos, están embotellando al demonio. Así como se escucha. Hay un pastor ahí, búsquelo con el pastor Juan Manuel Vaz. Hay un pastor ahí que trae una botella como de Coca-Cola, está orando por alguien y en teoría, hermanos, le saca al demonio y lo encierra en una botella y luego le tapa con taparroscas para que no salga. ¿Dónde está lo bíblico en esa enseñanza? ¿Dónde está lo bíblico, hermanos? Son iglesias torcidas. Son iglesias, hermanos, donde piensan que eso es el mover del Espíritu. Pastores, hermanos, que están buscando cualquier otra opción, cualquier otra alternativa, con tal de no estudiar, hermanos. Y luego hacen un desorden en sus iglesias. Pablo dice muy claramente a la iglesia en Corinto: no impidan el mover del Espíritu Santo. Creemos, hermanos, como iglesia, siervos de Jesucristo, en el mover del Espíritu Santo. Creemos, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. No lo dudamos en ningún momento. Pero creemos en las palabras que nos enseña la Escritura, que nos dicen que no impidamos el mover del Espíritu Santo, pero que lo hagamos todo con orden. Todo con orden. Pablo corrigió a los corintios diciéndoles que lo hagan todo decentemente, hermanos. Esa palabra decentemente significa que lo hagamos todo con dignidad. Con dignidad. Algo que desgraciadamente en muchas iglesias se ha perdido, hermanos. Se ha perdido la dignidad de las personas. Se ha perdido la dignidad de cada uno de los miembros por medio de pastores que se gozan humillando a las ovejas. Humillando a la gente, hermanos, haciéndolos sentir menos y haciéndose sentir ellos más espirituales. La dignidad de esas personas queda por los suelos, hermanos. Hermano, ¿cómo podemos nosotros corregir una doctrina desviada? La respuesta está en la palabra de Dios. Usted puede corregir una doctrina desviada con la palabra de Dios. Ir haciendo esto, hermanos. Ir aprendiendo la palabra, ir estudiando la palabra, ir enseñando la palabra, permitir que el Espíritu Santo nos redarguya, permitir que el Espíritu Santo nos corrija, hermanos. Eso va a permitir que tu vida sea edificada. Edificada. De ahí la importancia de que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, prediquemos el Evangelio. Pero más importante, mis amados hermanos, que vivamos el Evangelio. Que vivamos el Evangelio. El día de hoy, si me permite el ejemplo, y abro un paréntesis pequeño, el día de hoy hubo un conflicto en el trabajo. Y una persona que se dice creyente, no es cristiano,
se dice creyente se iba a pelear con una persona que se dice católico. Se iban a dar de trompadas. Y le dije yo a la persona que se dice muy religioso, oye, tú declaras a un Dios y tus actos están mostrando lo contrario. No vives lo que hablas. No vives lo que hablas. Hermanos, tú y yo debemos vivir el Evangelio. Porque es viviendo el Evangelio, hermanos, en lo que tú y yo ahora vamos a cumplir con el siguiente paso que nos enseña la palabra. Fíjate bien, fíjate cómo va en orden, hermano. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ya nos están enseñando. Para redarguir. El Espíritu Santo ya me redarguyó y ya descubrí que estoy en pecado, que estoy haciendo mal. Ya cuando me redarguyó, ahora yo corrijo mi vida. Ya corrigí mi vida. Ya corregí lo que yo estaba mal. Ya quité la bigota que estaba en mi ojo. ¿Te acuerdas de ese ejemplo? Ahora sí. A ver, déjame ver. Déjame ver esa astillita que traes en el tuyo. Aquí viene el siguiente paso. Cuando yo logre hacer todo eso ahora, yo puedo instruir. Instruir. La palabra del Señor. Ahora cuando yo fui enseñado, redarguido, corregido, ahora la palabra del Señor me va a instruir. La palabra instruir, hermanos, es la palabra griega paideia. Paideia. Y hace referencia, hermanos, a enseñar buenos hábitos. Hace referencia a enseñar buenos hábitos. ¿A qué se refiere esto? La Biblia, mi hermano, te va quitando el carácter de cocodrilo que tienes. La Biblia, hermanos, te va quitando ese carácter difícil e insoportable que tienes y te va, hermano, moldeando y usted va siendo instruido y ahora va formando el carácter de Cristo en ti y en mí. Ahora tú ya no respondes como antes, porque tú ya fuiste enseñado, ya fuiste redarguido, ya corregiste, ahora ya no respondes como respondías antes, ahora ya has sido instruido, hermanos. El carácter de Cristo se va formando en ti y en mí, porque si tú aceptaste a Cristo, mi hermano, si tú llegaste a los pies de Cristo, pero sigues igual que antes, entonces no has nacido de nuevo. Ya lo explicábamos el domingo, hermano. Usted necesita ser instruido, pero en la palabra de Dios. Y usted, mi hermano, será instruido en todo momento en la palabra de Dios, nunca en motivaciones o ideas del pastor. Nunca en ideas o motivaciones del predicador, porque esas doctrinas, hermanos, en ideas de las personas, solo generan, hermanos, falsos cristianos. Esas doctrinas, hermanos, no generan cristianos verdaderos. Esas doctrinas producen imitaciones. En pocas palabras, producen intentos de cristianos, porque su fe nunca estuvo basada en la palabra. Lo vemos muy seguido, hermanos. Lo vemos muy frecuentemente. Gente que tal vez recibió un milagro, gente que tal vez recibió un favor del Señor por su mera gracia y misericordia, y ya no están en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque su fe no fue basada en la palabra. Su fe fue basada en una acción, en un acto. Fue basada en lo que vio. Fue basada en lo que sintió. Fue basada tal vez en lo que desea, pero nunca en la palabra de Dios. Los cristianos debemos ser instruidos en la justicia. Ahora vamos a más adelante, hermanos. Este texto está precioso y tiene tanta información, hermanos. Los cristianos debemos ser instruidos en la justicia. ¿Qué es la justicia? Habla, hermanos, de lo señalado por Dios que tú y yo debemos hacer. Veíamos el domingo que actualmente muchos se creen cristianos, muchos se creen discípulos de Jesús,
pero hacen todo lo contrario a su maestro. Cristo, hermanos, debe ser la base de nuestra vida. Cristo debe ser la base de nuestra vida. Dice la palabra del Señor en Efesios 2:20 que Cristo es la piedra angular. Cristo es la piedra angular. La palabra original es la palabra acrogoneis. Acrogoneis. Y era una definición, hermanos, donde en aquel tiempo se usaba para alinear, hermanos, para alinear la piedra que iba a ponerse inicialmente. Se usaba, hermanos, para asegurar que todas las paredes serían rectas. Si todo el edificio, hermanos, estaba alineado con esa piedra angular, todo el edificio estaba estable. Todo el edificio era estable. Usted y yo, mi hermano, debemos ser semejantes a Cristo. Debemos ser semejantes a nuestro Maestro. Fíjate lo que dice Efesios 4:24. Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí menciona una vez más la justicia. ¿Qué era la justicia? Uno puede decir, pues eran las leyes, hermano. Era la policía. No. La justicia era una caña, hermanos, de río, usada como herramienta para construcción. Esto me lo enseñó hace mucho tiempo mi esposa y está muy interesante. Esa caña, hermanos, servía para juzgar la rectitud de las paredes. Se ponía la piedra angular, que es la piedra principal, y luego se tiraba la caña de justicia. Se tiraba la caña, hermanos, para ver que todo estuviera alineado. Si algo, hermanos, alguna piedra colocada se salía de la justicia, tenía que ser removida, tenía que ser ajustada y tenía que ser, una vez más, enderezada en base a la piedra angular. De ahí, hermano, que Cristo deba ser nuestra piedra angular. Cristo debe ser nuestra justicia para ir, hermano, tú y yo en todo momento, en línea recta. Tiremos, hermanos, en todo momento esa caña de justicia para ver si vamos conforme nuestra piedra angular nos debe llevar. Nosotros debemos crecer y hacer como los discípulos de Cristo que somos, porque esto, mis hermanos, nos va a llevar a lo que el Señor busca en ti y en mí. Tú podrás decir, ¿cuál es el fin, hermano? ¿Cuál es el fin de que Dios nos dé su palabra? ¿Cuál es el fin, hermano, de que Dios nos enseñe? ¿Cuál es el fin, hermano, de que Dios nos corrija, de que Dios nos redarguya? Dice la palabra del Señor muy clarito, hermano. Volvemos a nuestro versículo clave. Ahora al versículo 17. ¿Cuál es el fin, pues, que perseguimos? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Muchos de aquí se confunden, hermanos. Muchos de aquí malentienden esta enseñanza. Muchos de aquí piensan y dicen, no, pues es que pues yo soy perfecto. Yo soy único. Dios así me quiere. Dios así me hizo. Y otros, hermanos, se frustran porque dicen, no me compongo. Soy pecador una y otra vez. No puedo ser como la Biblia dice, porque la Biblia dice en 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Deseo aclararte, hermano, ese punto. Aquí la palabra perfecto es la palabra griega artios. Artios, que significa ajustado. Ajustado. ¿Ajustado a qué? Ajustado a un cuerpo, hermanos. Ajustado a un miembro de un cuerpo. Dice la palabra del Señor, y ahorita lo vamos a ver, que tú y yo somos miembros de un cuerpo. Dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando un miembro se desvía, hermanos, es donde la palabra de Dios, en su justicia,
te corrige. Y en su justicia te mete en línea. En su justicia te ajusta. Eso es lo que debería de ser. Porque si tú y yo somos un cuerpo, mi hermano, nos debe doler o nos debe de poder lo que le pase al otro. Ejemplo torpe. Si de repente tú vas caminando por tu casa y te pones un golpanazo en la cabeza, ¿te ríes tú solo de ti? ¿Te ríes tú solo de ti? No. Yo te aseguro algo bien importante. Te pones un buen golpe y lo primero que haces es te sobas. Ahora bien, ¿con qué te sobas? ¿Con la cabeza? No. Te sobas con la mano, mi hermano. Te sobas con la mano, ¡ay! Se te quita o te pasa el dolor y sigues adelante. Vuelves a funcionar. Vuelves a funcionar. Después de la sacudida que se puso, el cuerpo está listo para seguir. Pero porque un miembro ayudó a otro miembro. Un miembro consoló a otro miembro. Y siguieron adelante porque forman parte de un mismo cuerpo. Fíjate cómo termina el versículo 17. Lo voy a leer completo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí la palabra preparado, hermanos, significa que sea provisto, ¿sí? Que le surtan, que le traigan algo. Entonces, si usted quiere estar enteramente preparado para toda buena obra, usted necesita que le surtan, usted necesita que le prepare, usted necesita que le traigan el Evangelio, mi hermano. El Evangelio, el carácter de Cristo, para estar listo para toda buena obra. Es aquí, mi hermano, donde ya sus palabras, es aquí donde ya su estilo de vida, debe ser distinto, hermano, pero ahora para dar la gloria a Dios. Para dar la gloria a Dios, hermanos. Ahora para tú y yo poner tu vida a disposición del Señor para que ahora tu vida y la mía bendigan a otros, hermanos. No solo es recibir, sino también es compartir. No solo es recibir, hermano, y recibir de Dios, no, sino también compartir. La palabra del Señor me enseña que Cristo en algún momento dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz. Pero después, hermano, Cristo nos dijo que tú y yo, y lo acabamos de aprender hace tiempo en el Sermón del Monte, somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Dios nos perdonó a ti y a mí. Y en su gracia y por su amor nos salvó. Pero no, mi hermano, nos salvó para quedarnos sentados. No nos salvó para quedarnos muy a gusto, hermanos. El Señor nos salvó para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Para que otros ahora tengan lo que tú tienes, para que otros ahora deseen lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que tienes, hermano? Tienes vida eterna con Cristo Jesús. Ciertamente, mi hermano, a todos, a ti y a mí, nos falta camino. Es por eso que tú y yo estamos aquí. Es por eso que tú y yo, hermano, nos reunimos a aprender la palabra. Es por eso que tú y yo necesitamos aprender el Evangelio y que el Evangelio sea el que nos nutra, hermanos. Los predicadores debemos prepararnos para alimentar a las ovejas, porque algún día daremos cuenta delante de Dios. Como vimos el otro día, esos que andan ahí, hermanos, enseñando puras mentiras, esos que andan ahí, hermanos, aligerando el Evangelio, van a estar frente a Dios en algún momento, como alguna vez lo estuvieron los fariseos, los escribas, los seduceos, los herodianos, todos ellos, hermanos, que buscaban liderar a un pueblo, pero no para la palabra del Señor. Eran líderes, algunos para vandalizar, otros dizque para enseñar, otros para estafar. Eran líderes, pero no para llevar la palabra al Señor.
no para llevar la palabra del pueblo. Sin embargo, hermanos, Jesús estando en la tierra vio eso y Él tuvo misericordia al extremo de que comparó al pueblo, hermanos, con ovejas. Y si parafraseo las palabras de Dios, dijo, pobres ovejas que andan sin pastor. A Jesús le dolió, hermano. Esas personas habían olvidado la palabra de Dios. Esas personas habían cambiado la palabra de Dios por sus ideas y habían puesto sus ideas en lugar de la palabra de Dios. Debemos tener, hermanos, tú y yo, siempre bien centrado nuestro ser en la palabra del Señor. Debemos, hermanos, en todo momento discernir y analizar todo lo que se nos enseñe. Todo lo que se nos enseñe. Ayer veía, hermanos, les digo, me tomé un tiempo, un rato ahí en la televisión y veía al menos 5 canales que en teoría ahora veo que son cristianos en la televisión abierta. De los 5, no encontré una sola información buena en el ratito que escuché. Debemos tener cuidado, hermanos. Debes tener cuidado. No todo el que se dice cristiano es cristiano. No todo el que se dice que enseña la palabra realmente enseña la palabra. Si lo que se dice en un programa, hermanos, no coincide, no concuerda con la palabra, no lo aceptes. Deséchalo. Deséchalo. La palabra del Señor debe edificar nuestras vidas, hermanos. Por medio de la palabra de Dios es que usted tiene su verdad. Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios capítulo 4, versículo 15. Vamos a ver de qué somos nosotros el cuerpo, hermanos. De quien todo el cuerpo, bueno, desde el 15 te dije, 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. Ojo con esto que te voy a decir. Aquí la palabra amor no significa que para que todos estemos bien, permitamos de todo. Que para que todos estemos en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, permitamos de todo. No, hermanos. Aquí realmente la palabra, la Biblia Reina Valera, tradujeron un poco movido esa palabra, porque la palabra original significa paciencia. Paciencia. En paciencia, crezcamos. Es decir, madurar espiritualmente. Tú y yo debemos crecer con paciencia, hermano. Crecer, no me refiero a números. No me refiero a crecer en número. Yo me refiero a crecer espiritualmente cada uno de nosotros. Si a Dios le agrada, Él agregará a los que han de llegar. Pero ya ese crecimiento, hermanos, en nuestra iglesia debe ser siempre fundamentado y edificado en la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, me incluyo, llegué a pedir que Dios llenara la iglesia en algún momento y alguien muy sabio me dijo así, ¿y para qué? ¿Para qué queremos la iglesia llena en algún momento de mi vida, si no se les va a enseñar? ¿Y para qué queremos la iglesia llena? Me dijo esa persona, si no se les va a edificar. ¿Cuánta razón tenían esas palabras, hermanos? ¿Cuánta razón tenían esas palabras? Debemos comprender que el crecimiento primero debe ser espiritual, hermanos. Espiritual y en nuestras vidas, para poder de esa manera, a través de una doctrina sana, a través de una doctrina cristocéntrica, hermanos, crecer en el cuerpo general de Cristo, en el cuerpo de Cristo, hermanos. En eso resume todo. Todo se resume en Cristo, hermanos. Todo lo que hagamos, todo lo que realicemos, todo lo que aprendamos, todo lo que enseñemos, hermanos,
debe encaminarnos a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. En esta parte de la Escritura, en este versículo 16, hermanos, la palabra hace una analogía al cuerpo humano. Se lo voy a leer. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada parte del cuerpo, hermanos, tiene su función. Cada parte del cuerpo tiene su lugar. El conjunto de todo hace la unión de una sola persona. A ti y a mí, como cristianos, debe unirnos Cristo. Pero algo muy importante, hermanos, que señala este texto. Se ayuda mutuamente. Se ayuda mutuamente. Si de repente, hermano, te ponen un golpazo, un martillazo en la rodilla, la que grita es la boca. Le dolió a la rodilla, pero la que grita es la boca. Todos los miembros se centran en el dolor, nadie se burla. Quiero terminar con esto, hermanos. Si un hijo de Dios se desvía, por una mala enseñanza, por una mala doctrina, hermanos, los hijos de Dios debemos ayudar. Si a un hijo de Dios le va bien, gózate también con él. La Biblia, hermanos, nos enseña a no ser celosos, a no ser envidiosos, y también nos enseña, mis amados, a no tener resentimientos. Si en algún momento de tu vida cristiana has sido, hermano, disciplinado, acepta la disciplina. No te alejes de la iglesia. No te vayas de la iglesia. Porque la disciplina, hermano, no es para destruirte. La disciplina es para que seas edificado, para que sigas creciendo, para que corrijas y, como hemos visto aquí, tirar la caña de justicia y que te endereces a la piedra angular que es Cristo y que puedas seguir adelante. Hermanos, todos debemos ayudarnos según la función que tengamos. Según la función que tengamos. No todos seremos maestros. No todos seremos predicadores, pero hermanos, todos somos hijos de Dios. No porque no seas predicador no quiere decir que no eres hijo de Dios. No porque no seas maestro no quiere decir que no eres hijo de Dios. Todos tenemos una función diferente. De esta manera, hermanos, cuando cada quien comprenda la función que tiene dentro del cuerpo de Cristo, tú y yo vamos a crecer. Y ese crecimiento, hermanos, será edificado en amor. Insisto, no todos vamos a tener la misma función. Cada uno de nosotros tenemos un don que nos ha sido dado por el Espíritu Santo. Ese don, Dios nos lo entregó, hermanos. Dios nos lo otorgó conforme a su voluntad. Cuando tú comprendas eso, y en lugar de esconder ese don que tú piensas que es insignificante, lo pongas al servicio de Cristo, tú vas a ser bendecido. Y tú vas a bendecir la obra del Señor. Cada miembro debe cumplir con el propósito, hermanos, que tiene para su vida personal y para la iglesia. Uno de los propósitos de la iglesia es edificar la vida de las personas. Debemos edificar, hermanos, para poder seguir creciendo. Debemos edificar, hermanos, para poder seguir adelante. Y como dice la palabra del Señor, toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A través de la escritura, hermanos, a través de la enseñanza, a través de comprender la palabra de Dios, sus obras cada vez serán más conforme a la voluntad de Dios. Las obras que usted haga en su vida, las obras que usted lleve, por donde usted conduzca su vida, cada vez será más conforme a la voluntad de Dios.
Eso permitirá, mi hermano, un crecimiento en su vida, un crecimiento espiritual personal. Y eso permitirá, mi amado hermano, que el carácter de Cristo cada vez vaya más en tu vida. Y el carácter que tenías antes de venir a los pies de Cristo irá desapareciendo. La carne y el espíritu, mis hermanos, siempre tendrán contienda, siempre estarán luchando. Lo que tú alimentes más es lo que permitirá crecer tu vida. Yo te aconsejo, hermano, a través de la palabra, a través de la escritura, a través del escudriño, a través de que te permitas que te enseñemos, a través, hermano, que corrijas, que dejes que el Espíritu Santo redarguya tu vida y corrijas tu camino, tú serás, mi hermano, instruido en justicia. Sigamos adelante, hermanos, y que sea el Señor quien siga mostrándonos el camino que debemos de seguir. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Es el tema que tenía preparado para el día de hoy. Yo espero, hermanos, que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y espero, hermanos, que sigamos aprendiendo, sigamos caminando y que el Señor vaya moldeando nuestras vidas a través de su palabra.